Es a partir de estas mujeres se desmayaban y después se desmayaban de desmayo y que no se volvían a desmayar hasta el día siguiente que volvían a entrar al doctor Charcot. Por lo tanto, ahí era un punto de desacuerdo, porque Charcot le decía a Freud, mire, bueno, investigue, siga investigando. Digamos, nunca le dijo terminantemente que no, pero nunca participó de las ideas de Freud. Es más, hay otro discípulo de Charcot para esa época, que usted a lo mejor lo ve citado ahí o en otros textos, que se llamaba Pierre Janet, que era, digamos, un francés, discípulo de Charcot, que sí, digamos, empieza a darle como algún lugar a lo psíquico, llamaríamos en términos generales, lo psicológico, pero más bien apegado a las ideas de Charcot, que esto tendría que tener alguna causa orgánica. Freud se vuelve de esa experiencia en Salpêtrière y empieza a trabajar con sus pacientes histéricas. Y eso es lo que él les contó a ustedes cuando le dieron seguramente un estudio sobre la histeria. Creo que siguen teniendo ese texto, ¿no es cierto? Los primeros casos, que son de finales de la década del 80, mediados de la década del 80. Después Freud en 1889 se va a otro lugar de Francia, a Nancy, y hace ahí otra pasantía con un señor Bergheim que le enseña el método de la hipnosis. Lo cierto es que Freud tiene en esa última década del siglo XIX, es decir, de 1890 a 1900, su mayor afluencia de pacientes histéricas, a las cuales, aplicándoles los tratamientos que hasta en ese momento se aplicaban o que aplicaba Freud, que eran esencialmente, diría yo, tres recursos, no eran tratamientos, eran tres modos, tres técnicas, tres recursos que se usaban, que eran lo que se llama la catarsis, es decir, la descarga emocional, lo que es la hipnosis y lo que es la sugestión, tanto sea sugestión hipnótica como no hipnótica, ¿no? Como sugestionarle a alguien, de convencerle de algo, decir que usted sale de acá y tiene que hacer tal cosa. Para eso, Freud aprendió por medio de la hipnosis con Bergheim y le aplicaba, o sea, hipnotizaba a las personas como hace cualquier hipnotizador, y estando en estado de trance hipnótico se le da una orden. Cuando la persona se despierta de eso, sale y cumple la orden, digamos, automáticamente. Y lo que ocurre es que cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué hizo eso? Yo tenía que hacer esto. A mí me ordenaron que haga esto. Pero no tenía el recuerdo de por qué, quién, nada. Eso le funcionaba relativamente de manera eficaz a Freud en el tratamiento de muchos pacientes durante algún tiempo. Producía, por ejemplo, una especie de idea de Freud, una especie de mano santa, ¿no es cierto?, curaciones milagrosas. Iba alguien que tenía, supongamos, una parálisis histérica, que no podía mover una pierna, que caminaba de alguna manera totalmente resguiada, y se había constatado que no tenía ningún trastorno muscular ni óseo, o sea que la renguera no era de origen orgánico. Freud la sometía en algunas sesiones de hipnosis y le ordenaba que cuando saliera de ahí iba a caminar normalmente y que no iba a renguear más. Y dicho y hecho, la venían a buscar los familiares a la señorita cuando salía ahí, la señorita salía caminando. Es decir, fue una especie de mano santa en ese momento. Lo que ocurre, y va abandonando este método, es que él dice, mire, tiene dos problemas, o tres para él. El primer problema es que a veces no todas las personas se las pueden hipnotizar. O él no era un gran hipnotizador, como dicen algunos. Entonces no lograba hipnotizarlas a todas. Lo segundo es que ese trabajo, digamos, de hipnotizar y que la paciente salga sin síntomas, tenía una duración breve. O sea, a lo mejor dentro de 2 meses la paciente tenía muchos síntomas, tenía que volver a ir. También hay que decirlo, como muchas de esas cosas, que cuanto más se empiezan a repetir,
se vuelve cada vez menos eficaz o más breve el periodo de eficacia. Y lo tercero que Freud decía, por lo que deja esto, porque esto lo dijimos recién, los pacientes no saben por qué dejaron de tener ese síntoma, ni saben el origen del síntoma. A veces sí, porque durante el trance hipnótico, Freud les hacía como ir recordando, como él dice, ir con la memoria desde ahora hacia lo más atrás, y en realidad, en la medida en que se aplica la hipnosis, y Freud las interroga, que las pacientes empiezan a revelar los supuestos traumas sexuales de su niñez. Lo que ocurre, como digo, cuando se despiertan no se acuerdan de eso. Por lo tanto, digamos, el valor que tiene que la paciente haga consciente lo reprimido, si queremos llamarlo, apretado de hipnosis, la eficacia es mínima, porque una vez que se despierta, eso también queda en el olvido. Es como si yo dijera, mira, hipnotizado yo dije tal cosa, después cuando me despierto ella me dice, mire, usted dijo tal cosa, y como dice, yo le creo, porque si me dice, pero digo, pero no, yo no recuerdo haberlo hecho. Es eso que nos pasa a todos cuando alguien te cuenta que vos cuando tenías 2 años y medio, un día hiciste tal cosa, y te lo contaron tantas veces que vos estás casi creída de que vos te acordás, pero la verdad es que no te acordás. Te parece que te acordás porque te lo contaron tu mamá, tu hermana mayor, tu tía, tu abuela, todos te contaron eso y uno decía, sí, tiene que haber sido así, pero uno no se acuerda de eso, ¿no es cierto? Bueno, algo así le pasaba con estos descubrimientos que bajo hipnosis hacen a los pacientes. De todas maneras, hay un punto que dice que es importante en la historia del tratamiento de la histeria, que ustedes habrán leído, que es el caso de Ana O, que es esta paciente que le dice a Freud, basta, cállese, estoy harta de escucharlo a usted. Ahora voy a hablar yo. Usted me va a escuchar a mí lo que yo tengo para contarle, le dice, ¿no? Y Freud se asusta, como se asustaban en el siglo XVI de la histeria ante esas reacciones. Y dice, bueno, hable, la escucho. Y ahí empieza Freud a encontrar, a partir del caso Ana O, pero de otros casos que también la atendía en esos años, que las histéricas le refieren a haber sido víctimas de una situación sexual desempeñando un papel pasivo, y en general esa situación la desarrollaron frente a un hombre mayor. Es decir, de lo que Freud va a decir después, la fantasía o el recuerdo de ser seducidas por un adulto y no tener, como dice, mucha escapatoria y tener que aceptar ser lo que hoy llamaríamos abusadas, no necesariamente en términos de que eso significa haber sido violadas, aunque hay, en algunos casos pudo haberlo, pero sobre todo, como dice, abusadas de su confianza, ¿sí? Niñitas que de 4, 6, 8 años, un tío muy querido la sentaba en la falda, ella supuestamente era seguir sentado ahí para jugar, pero en realidad el señor se sentaba ahí, por ejemplo, para refregarse el pene contra la nena, por ejemplo, ¿no? Y excitarse con eso. Freud empieza a pensar que entonces en la histeria siempre tiene que haber habido algo así. En la medida que va avanzando, y viene a hacer una inversión muy importante en la realidad de Freud, está en una de sus cartas a Wilhelm Fliess, que era con el que él mantenía su correspondencia, es el médico amigo de él, donde un día le dice, mi teoría de las neurosis no sirve. Estas chicas no fueron abusadas, no fueron seducidas. Hablan de algo que ellas lo relatan como si fuera un hecho, pero en realidad se trata de algo que fue deseado que pase. El deseo de seducir, el deseo de ser amada por una figura masculina mayor, ¿no? O sea, un sustituto del padre. O sea, el Edipo femenino. Lo que Freud había visto en su propio autoanálisis de su Edipo masculino con su madre y el padre
buscar entonces a la madre. El historial que vamos a comentar hoy, porque es un historial muy largo, tiene un valor doble, por eso suelo decir, porque por un lado, el historial, aunque él le llama análisis fragmentario de una histeria, es un material bastante largo y no, nosotros no nos va a dar el tiempo acá en la materia, pero yo les recomiendo para los que quiera leer sobre cómo se interpreta un sueño, lo que están ahí, en el caso Dora, el primer sueño y el segundo sueño, en mi opinión es lugar de toda la obra de Freud donde mejor Freud muestra cómo él interpretaba los sueños. Hoy vamos a hablar entonces de histeria y vamos a tomar, como dice, de texto, si les gusta también del pretexto, hablar del caso Dora. Yo creo que los que tienen por cualquiera de las ediciones del libro de Freud, vamos a partir de algunas cosas que aparecen acá como un resumen cronológico de los aspectos relevantes de la vida y del psicoanálisis de Dora. Dora nace en 1882. A los 6 años, su padre enferma con TBC, o sea, tuberculosis. Y la familia se traslada a un lugar geográfico otro para, piensen ustedes, ¿no es cierto? A lo mejor a ustedes les cuesta imaginarse, ¿no es cierto? Pero no existían antibióticos en esa época. Por lo tanto, digamos, se suponía, siendo la tuberculosis una enfermedad respiratoria, que cuando yo era chico todavía se le decía a la gente que tenía enfermedad respiratoria, vaya a vivir a un lugar que tenga clima seco, y la gente la mandaba a vivir a Córdoba. Yo tengo recuerdo, compañeros y todo, que se iban a, por ejemplo, de asma, o sea, la solución del asma era irse a vivir a un lugar de clima seco. No vaya a Córdoba, Mendoza, no viva en esta zona que hay climas húmedos. Bueno, con la tuberculosis, 50 años antes de eso, se pensaba a un lugar de clima que favorezca eso, que no tenga tanto frío, que no tenga tantas gripes, recaídas, tos, catarro, ¿no? Un año después, Dora tiene un episodio de enuresis a los 7 años. Que había controlado el filtro, tiene un episodio de enuresis. Al año siguiente, en 1890, comienza Dora a presentar a los 8 años un cuadro de disnea. Agitación respiratoria. En 1892, su padre sufre un desprendimiento de retina. En 1894, a los 12 años, el padre tiene un momento de una especie de cuadro confusional, una especie de crisis confusional, cualquier persona, como cualquier crisis confusional que van a los psiquiatras, ¿no es cierto? O a los neurólogos. Y entonces es que el papá de Dora lo consulta a Freud. El padre presentaba, ella presentaba jaqueca y tos nerviosa también a los 12 años. ¿Saben ustedes que la tos es uno de los síntomas más frecuentemente llamados emociones? Las personas tosen cuando se sienten nerviosas. El padre de Dora cura aparentemente muy bien de ese cuadro confusional y eso va a marcar un poco algo de lo que después pasa en el tratamiento de Dora, porque a raíz de haberlo aprendido al padre, Freud empieza a conocer algunos detalles de la vida familiar del padre, de la familia toda, digamos, de los 4 integrantes de esta familia, porque vamos a ver que Dora tiene papá, mamá y un hermano varón. Y eso va a tener que ver, porque cuando a Dora la mandan al tratamiento, la mandan con Freud porque el papá de Dora la conocía a Freud. Incluso hay que decir que una de las cosas que le enseña este tratamiento a Freud es que a veces el conocer de la familia del paciente como dice, por boca de otra persona que no es el paciente, en lugar de ser un beneficio, es un obstáculo. Porque sería, vamos a suponer,
viene el padre de Dora y le cuenta X cosas a Freud sobre su hija. ¿Sí? Cuando 4 o 5 años después Freud le empieza a atender a la hija, tiene presente en la cabeza que le contaron de esta chica tal o cual cosa. Y la chica no sabe que le contaron eso de ella a Freud porque se lo contó su padre, en el tratamiento de su padre. Pero eso juega ocupa algún lugar, algún papel en la cabeza de Freud. A mí el padre me dijo que esta chica era tal o cual cosa, ¿no? Cuando llega alguien no es una persona totalmente desconocida para Freud, es alguien de la cual él conoce algunas cosas porque el padre de ella se lo contó. En 1896, o sea, a los 14 años de Dora, acá aparece, se va a aclarar si me metieron a la historia mucho más, la escena del beso. En 1898, o sea, 2 años más tarde, al comienzo del verano, o sea, en septiembre, perdón, en junio, cuando comienza el verano en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Primera consulta de Dora a Freud, final de junio, comienza ahí, ¿no? Escena del lago, en el invierno, que me refiero ahí, y muerte de la tía de Dora en Viena. Ahí se interrumpe el tratamiento porque, piensen que uno siempre piensa cómo era la vida en aquel lugar, en aquella época. Freud se tomaba normalmente entre 2 y 3 meses de vacaciones en el verano, se atendía, digamos, desde fines de junio hasta principios de septiembre. Y en esos 2 meses y medio, que era lo habitual, me parece, digamos, para una persona, digamos, médico relativamente empezando a ganar prestigio y por lo tanto algún dinero, se tomaban esas vacaciones. Freud utilizaba ese tiempo habitualmente para escribir las cosas que después publicaba como libros. Lacan hacía lo mismo 50 años después, los 60. Y para hacer algunos viajes, Freud tenía muchísima inquietud cultural y le gustaba mucho recorrer todo lo que tuviera que ver con las esos viajes donde uno va a ver lugares históricos, ¿sí? Con la arqueología, Grecia, Roma, Egipto, todos esos lugares donde surge nuestra cultura, digamos. Él le gustaba mucho eso. Entonces utilizaba ese tiempo para esos viajes y para escribir. Por eso dice acá, primera consulta de Dora a final de junio, pero se interrumpe, digamos, o sea, tiene algunas entrevistas y después no sigue porque Freud se tiene que ir de vacaciones. En 1899, en marzo, apendicitis de Dora. En el otoño, o sea, en septiembre del 99, la familia se muda de esta ciudad B, donde había estado viviendo desde el año 1888 por la tuberculosis del padre, a otra ciudad, una ciudad fabril, dice él. Tan poco tiempo ahí, en 1900, la familia se traslada a Viena. En octubre, fines de septiembre del 900, o sea, a los 18 años, Dora amenaza con suicidarse y eso hace que, digamos, el padre la obligue a ir al tratamiento con Freud. Hay que decir que entre la primera vez que Dora le consultó, que es a los 16 años, esta interrupción del tratamiento, todo indica que a esa primera consulta Dora quería ir. Cuando 2 años más tarde hace esta amenaza de suicidio, y el padre de Dora, digamos, que era un señor de clase media alta, un industrial, que tenía una fábrica, un tipo medianamente lúcido, dice, esto hay que llevar al tratamiento, no, esto tiene un problema. Ahí ya Dora no quería ir. Acepta ir solamente porque, ustedes lo van a leer en el historial, de las figuras parentales de ella, el padre y la madre, Dora no tenía ninguna duda de que ella se sentía mucho más cercana al padre, que lo prefería al padre, que lo hace por darle gusto al padre. Si mi papá, que es la persona que ella más valora, me pide esto, no me puedo negar, pero yo no quiero ir. Voy porque él me lo pide. Comienza su tratamiento con Freud en octubre y ese tratamiento se termina el 31 de diciembre del 900. Ese día ya no se lo venía anunciando, pero ese día lo confirmaba, dice que esta es la última vez que yo voy a ver. Mañana, no, el 1 de enero, o 2 de enero, no voy a ver. Entonces, en ese enero, como dice Freud, como sé, pero chica no vino más, o sea, que terminó, ella interrumpió su tratamiento, se pone
a escribir el historial del caso Freud. Hace una última consulta en abril de 1902, o sea, 15 meses, 16 meses después, Dora Freud. En 1905 Freud publica este historial, al cual en 1923 le agrega lo que ustedes leyeron en esa edición de 1923, que es cuando Freud se entera que Dora tuvo una recaída y consultó a otro médico, y en 1925 Freud escribió un prólogo al historial clínico, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá en el prólogo. Bueno, Dora, la historia, porque ustedes ven un caso particular, empieza a hablarnos de Dora y de historia, con un pie en cada tema, ¿no es cierto? Cuando él escribe este prólogo, ustedes ven acá al comienzo, que es de 1925, como dice el historial, hace un pequeño bajón histórico, ¿no? Empieza por afirmar que si es cierto que la causación de las enfermedades histéricas reside en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos y que los síntomas son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, la aclaración de un caso de histeria no podrá menos que descubrir tales intimidades y revelar tales secretos, ¿sí? Es decir, la histeria, ¿se acuerdan de lo que dijeron en profunda? Es la que le permite a Freud relacionar toda la enfermedad mental con la vida sexual de las personas. Y digamos, en estos historiales, ustedes lo van a ver acá, porque ustedes ya leyeron también, ¿no es cierto?, se advierte algo que yo les mencioné como al principio del año alguna vez, y que es, si les gusta la expresión, el aporte más interesante de o el primero, no sé si más interesante, pero el primordial, digamos, del Freud de la psicopatología es articular la enfermedad con la biografía de la persona, no con la biología, sino con la biografía. Todo eso que estuve leyendo recién, de todos los datos que van apareciendo desde nazi y todo lo que va pasando, es justamente porque Freud dice, mire, la enfermedad tiene relación con la vida. En esa parte introductoria, antes del historial, Freud dice, ¿no?, que hace mención ahí a los estudios sobre la histeria, dice que su técnica ha cambiado, por tanto. Y fíjense que dice, en la penúltima página de ese prólogo, empieza a hablar, dice, advertiré que la técnica psicoanalítica ha sufrido una transformación fundamental desde la época de los estudios sobre la histeria. Por entonces, el análisis partía de los síntomas y se proponía como fin ir solucionándolos unos tras otros. Es lo que dijimos, porque la histeria, la sugestión, lo que fuera, que desaparezcan los síntomas. Posteriormente dice que ha abandonado esta técnica por parecerme inadecuada a la estructura sutil de la neurosis. Ahora dejo que el paciente mismo determine el tema de nuestra labor cotidiana. Parto así cada vez de la superficie que lo inconsciente ofrece de momento a su atención y voy obteniendo fragmentado, entretejido, en diversos contextos, distribuido de épocas muy distantes, todo el material correspondiente a la solución de un síntoma. Es decir, ahí ya nos empieza a contar cómo está trabajando en ese momento, en 1900, con Dora. Y él dice, un poquito más atrás, todavía antes de la edición de 1923, dice, con este historial clínico me importaba especialmente mostrar la determinación de los síntomas y la estructura interna de la neurosis. Es decir, que a él le interesaba, como él dice, saber el caso Dora, en su singularidad, pero también saber quién es la histeria. Entonces se da cuenta que a esta chica tenía estos síntomas, fundamentalmente era la tos nerviosa, la afonía, la disnea
y lo que dice acá, que lo determina el padre, no leímos recién a Nevada, que es el intento de suicidio. Hace acá alusión, ¿no es cierto?, a que acá es donde ve la utilidad de utilizar los sueños para el tratamiento. Fíjense que en la segunda página del cuadro clínico, él ya dice ahí esto que yo mencionaba, ¿no? Los informes de los familiares de la enferma, en este caso los suministrados por el padre de la paciente, suelen no procurar sino una imagen muy poco fiel del curso de la enfermedad. Dice, naturalmente yo inicio luego el tratamiento haciendo que el sujeto me relate su historia y la de su enfermedad. Pero lo que así consigo averiguar no llega tampoco a proporcionar orientación suficiente. Y dice un poco más abajo, en el curso mismo del relato, el enfermo rectifica permanentemente, repetidamente, algunos datos o una fecha, volviendo luego muchas veces a su primera versión. La incapacidad de los enfermos para desarrollar una exposición ordenada de la historia de su vida cuando la misma coincide con la de su enfermedad, no es solo la característica de la neurosis, sino que integra además una gran importancia teórica, depende de varias causas. Ahí ya lo dice, ¿ven? Como él dice, la historia de la enfermedad coincide con la de la vida. Esto que algunas veces decíamos, la neurosis no tenía fecha de comienzo, decíamos, siempre fue así. Es decir, hay un computadora que le viene a contar la historia de su enfermedad y le tiene que decir que a los 7 años ya tuvo un episodio de enuresis y que a los 8 años ya empezó con la disnea y tiene 18, uno podría decir la historia de la enfermedad casi que coincide con la de la vida, lleva más de la mitad de la vida. Pero además, dice él, el enfermo silencia conscientemente y con toda intención una parte de lo que sabe y debía relatar, fundándose para ello en impedimentos que aún no ha logrado superar, como la repugnancia a comunicar sus intimidades, el pudor o la discreción cuando se trata de otras personas. En segundo lugar, dice él, una parte de esas cosas, los conocimientos anamnésicos, escapa a su dominio durante el relato, sin que el enfermo se proponga conscientemente silenciarla. Y por último, nos faltan nunca amnesias verdaderas, dice él, lagunas némicas, en las que se hunden no solo recuerdos antiguos, sino también recuerdos muy recientes, ni tampoco falsos recuerdos, formados secundariamente para cegar tales lagunas. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros? Yo me pregunto hoy, ¿cómo era vos cuando tenías 16 años? Y vos me contás algunas cosas. Si nos encontramos mañana, yo digo, volveme a contar cómo era vos cuando tenías 16 años. Pero si mire, van a aparecer, en primer lugar, cosas que ayer me contó que hoy no se acuerdan. En segundo lugar, cosas que ayer pensó en contarme, pero no me contó, y me las cuenta hoy. Como dice, la silenció conscientemente. Hay una tercera cosa que es las cosas que no se acordaban ni ayer ni hoy porque están reprimidas. Y hay una cuarta, él dice, los falsos recuerdos, es decir, que hoy me cuenta algo que difiere de lo que me contó ayer. Y hoy me lo cuenta, como dice, más ordenado lógicamente, más organizado. Y yo digo, hay que desconfiar de esos recuerdos organizados y ordenados. Eso es siempre parte de la labor racional propia de querer mantener ocultos algunas cosas y darle justificaciones razonables a las cosas que uno hace en la vida. Entonces dice, me encuentro con que todo eso es el material con el que yo tengo que trabajar. Y dice un poquito más abajo, dice, si el fin práctico del tratamiento está en suprimir todos los síntomas posibles y sustituirlos por ideas conscientes, el fin teórico estará en curar todos los fallos de la memoria del enfermo. Ambos fines coinciden, ¿sí? Es decir, él nos está diciendo acá, mire,
el método que yo aplico es como que hagamos dos cosas a la vez. Es una técnica para curar síntomas y es simultáneamente un método de investigación. En ese método de investigación, el objetivo de la investigación es rellenar, como él dice, las lagunas de la memoria. Es decir, que luego del tratamiento alguien pudiera, como dice, contar su historia sin que haya lagunas en esa historia que nos cuenta. Entonces ese es el fin teórico. Y hay que decirlo, el fin teórico y el fin práctico coinciden, porque si alguien logra rellenar todas las lagunas de la memoria, se va a curar. Lo que él estaría diciendo es, mire, abandoné el método anterior porque me centraba más en lo primero y con eso no alcanza a curarse. Es decir, o la curación es transitoria, efímera, porque si estoy preocupado solamente porque desaparezcan los síntomas, pero no pude rellenar las lagunas de la memoria, que son las que explicarían, articulando, como dije hoy, la enfermedad con la biografía, si no puedo hacer eso, la paciente va a seguir teniendo síntomas. Los mismos u otros, pero van a seguir siendo síntomas que son un reflejo de que ahí hay algo que no se ha recordado todavía. Bien. Ahí va contando él, fíjense ustedes cómo es la presentación de un historial de psicoanálisis, ¿no? O sea, Freud ya nos enseña esto, cuando dice ahí, en el caso de cuyo historial nos disponemos a comunicar el círculo familiar de la paciente, una muchacha de 18 años, comprendía a sus padres y a un único hermano, año y medio mayor que ella. La persona dominante era el padre, tanto por su inteligencia y sus condiciones de carácter, como por las circunstancias externas de su vida, las cuales marcaron el curso de la historia infantil patológica de la sujeto, o sea, de Dora. Gran industrial, de infatigable actividad y dotes intelectuales poco vulgares. Uno ve decir, ¿de dónde saca Freud esto? Porque lo aprendió el padre. Y se dan cuenta ustedes que el haberlo conocido al padre y tener esta, dijéramos, buena opinión del padre, juega el mismo papel. Por eso, les voy a decir después, nunca hay que querer saber de lo que le pasa a los pacientes, sino por la propia boca de los pacientes. Todo lo que uno conoce de antes, en lugar de ser como un beneficio, es un obstáculo. Freud, llamémosle una idea un poco idealizada del padre de Dora, ¿sí? Gran industrial, infatigable actividad, dotes intelectuales poco vulgares, se hallaba en excelente situación económica y su edad, al encargarme yo de su hija, pasaba ya los 45 años. La muchacha le profesaba intenso cariño, bueno, todo eso. Y fíjense un poquito más abajo, dice, eso yo decía que es cuando él lo atiende, ¿no sé? La enfermedad del padre, su enfermedad más grave, le atacó aproximadamente 2 años después y consistió en un acceso de confusión mental al que se agregaron síntomas de parálisis y ligeros trastornos psíquicos. Un amigo del enfermo, del que más adelante habremos de ocuparnos ampliamente, movió a aquel a venir a Viena con su médico de cabecera para consultarme. El amigo de él puede hacer eso que ustedes van a ver acá, el señor K. En un principio dice, dudé de diagnosticarlo, ¿está diciendo todo? Pero dice, le sometí a una energía pura antiluética que hizo desaparecer todos los trastornos que aún le aquejaban. Antiluética, ¿saben lo que es, no? Freud le da lo que en ese momento se usaba para las enfermedades venéreas. El padre de Dora había sido que tenía una enfermedad venérea también, ¿no? Que había contraído, no se sabe si de soltero o en alguna escapadita, pero lo cierto es que Freud aplica eso como un tratamiento para una infección, que es la tuberculosis, que es lo que el padre tenía, y parece que funciona bien. Y entonces él dice, ¿no? A esta afortunada intervención médica debo sin duda de que el padre acudiera a mí 4 años después con su hija, aquejada de claros síntomas neuróticos, y resolviera luego, al cabo de otros 2 años, confiármela para intentar su curación por medio del tratamiento psicoterápico.
En el intervalo había yo conocido, dice, era una hermana del padre, poco mayor que él, que padecía una grave psiconeurosis desprovista de síntomas histéricos característicos. Esta mujer murió después de una vida atormentada por un matrimonio desgraciado, consumida por los fenómenos no del todo explicables de un rápido marasmo. Otro de sus hermanos, el padre, al que conocí por casualidad, era un solterón hipocondríaco. Algún parecidito de cerebro, ¿no? El solterón hipocondríaco. En ese caso. La muchacha, dice, acababa de cumplir 18 años. Desde que había enfermado, veía su modelo y el ejemplo de su destino en aquella tía suya antes mencionada. Ahí empieza a hablar de Dora, ¿no? Tanto sus dotes intelectuales prematuramente desarrollados como su disposición a la enfermedad demostraban que predominaba en ella la herencia de la rama paterna. Ahí cuando hablamos de herencia, no hay que tomarlo estrictamente como la herencia biológica, ¿no es cierto? Sino como se suele decir, el bagaje cultural, ¿no?, que ella toma, digamos, por identificación. Por eso le señalé eso cuando dice que veía en la tía su modelo y el ejemplo de su destino. De la rama paterna, es decir, atribuía más a la familia paterna. No llegué a conocer a su madre, dice, pero de los informes que sobre ella hubieron de proporcionarles el padre y la hija, hube de deducir que se trataba de una mujer poco ilustrada y sobre todo poco inteligente, que al enfermar su marido había concentrado todos sus intereses en el gobierno del hogar, ofreciendo una imagen completa de aquello que podemos llamar psicosis del ama de casa. Falta de toda comprensión para los intereses espirituales de sus hijos, se pasaba el día velando por la limpieza de las habitaciones, los muebles y los utensilios, con una exageración tal que hacía casi imposible servirse de ellos. Es un poco lo que yo la vez pasada le comenté, ¿no? Que esta señora hacía limpiar el living comedor todo el tiempo a fondo, cada mañana, y por eso cerraba, para que no se ensucie. Entonces no podían acceder a esa parte de la casa, que al día siguiente le volvía a hacer limpiar todo el living comedor como si hubiera estado usado y se hubiera ensuciado. Este estado, dice, del cual encontramos con bastante frecuencia claros indicios en mujeres normales, se aproxima a ciertas formas de la obsesión patológica de limpieza. Hablábamos de la obsesión de limpieza después. Pero tanto en estas mujeres como en la madre de nuestra paciente falta todo conocimiento de la enfermedad, de la neurosis de ella, ¿no? Y con ello uno de los caracteres más esenciales de la neurosis obsesiva. Las relaciones entre madre e hija, Dora y su madre, eran muy poco amistosas desde hace ya bastantes años, y la hija no se ocupaba de su madre, la criticaba duramente y había escapado por completo a su influencia. Nuestra paciente, dice más abajo, a la que llamaremos Dora, en lo sucesivo, mostró ya a la edad de 8 años síntomas nerviosos. Por esa época enfermó de disnea permanente, con accesos periódicos, a veces muy intensos. Esta dolencia la atacó por primera vez después de una pequeña excursión a la montaña, y fue atribuida al principio a un exceso de fatiga. 6 meses de reposo y cuidado coincidieron en llegar a hacerla desaparecer. Ustedes se dan cuenta de lo que sería el mundo, aún para esta gente de clase media alta, digamos, y en Austria. Es decir, con un exceso de disnea, 6 meses de reposo. Como cuando leíamos la pasada el historial de Schreber y decíamos que de la primera hipocondría, de la primera crisis, estuvo 6 meses internado en un psiquiátrico solamente por una crisis hipocondríaca. Digo, para que uno dimensione cómo cambió la vivencia del tiempo en estos 100 y pico de años. Al llegar a los 12 años comenzó a padecer frecuentes jaquecas y ataques de tos nerviosa, síntomas que al principio aparecían siempre unidos y fueron separándose luego para seguir un distinto desarrollo. La jaqueca fue haciéndose cada vez menos frecuente hasta desaparecer por completo al cumplir a sujeto de 16 años. En cambio, los ataques de tos nerviosa, cuya primera aparición fue quizá provocada por un catarro vulgar, siguieron atormentándola, y cuando a los 18 años le fue confiada para su tratamiento, tosía de nuevo de forma característica. Como dijo en la vi por primera vez
a principios del verano, en que cumplía sus 16 años, aquejada de tos y ronquera. Y ya por entonces propuso una cura psíquica que no llegó a iniciarse, porque también este acceso, que le había durado ya más de lo acostumbrado, acabó por desaparecer espontáneamente. Al invierno siguiente, hallándose pasando una temporada en casa de su tío, a raíz de la muerte de la mujer de este, a la cual tanto querían los sujetos, la tía esta hermana del padre, enfermó de pronto y con fiebre alta, diagnosticándose su estado con un ataque de apendicitis. Al otoño siguiente la familia abandonó definitivamente la ciudad de B, pues la salud del padre parecía ya consentirlo, se había curado, digamos, de la tuberculosis, trasladándose primero al lugar donde éste tenía su fábrica y apenas un año después a Viena. Dora había llegado a ser, entre tanto, una gallarda adolescente de fisonomía inteligente y atractiva, pero constituía un motivo constante de preocupación para sus padres. El signo capital de su enfermedad consistía ahora en una constante depresión de ánimo y una alteración del carácter. Se veía que no estaba satisfecha de sí misma ni de los suyos. Evitaba el trato social, alegando fatiga constante, y ocupaba su tiempo con serios estudios y asistiendo a cursos y conferencias para señoras. Un día sus padres se quedaron aterrados al encontrar encima de su escritorio una carta en la que Dora se despedía de ellos para siempre, alegando que no podía soportar la vida por más tiempo. La aguda penetración del padre le hizo suponer desde el primer momento que no se trataba de un propósito serio de quitarse la vida, pero quedó consternado y cuando más tarde, después de una ligera discusión con su hija, tuvo ella, Dora, su primer acceso de inconsciencia, del cual no quedó luego en su memoria recuerdo alguno, decidió, a pesar de la franca resistencia de la muchacha, confiarle su tratamiento. Es decir, este es el contexto que viene viviendo Dora. Ustedes vuelven a ver, digo, insisto, la articulación de la biografía con la enfermedad. Todo el tiempo pareciera los síntomas de Dora se precipitan cuando tiene algún problema, se curan, como dice él, espontáneamente cuando se soluciona o se estabiliza algún problema y se vuelven a presentar cuando vuelve a aparecer un problema. Bueno, empieza a hablar ahí Freud en el historial del papel que juega este matrimonio amigo en la vida de la familia de Dora. Estos son los que le dijeron al padre que venga a verlo cuando tuvo su primera crisis. Este es el matrimonio K. El señor K y la señora K. Y acá está, digamos, Dora, su padre y su madre. Este señor K, en el que dice ahí la escena del beso, a los 14 años de Dora, intenta darle un beso. Dora se resiste a eso. Y a partir de ahí intenta evitar ninguna situación donde se quede a solas con el señor K. Pero la verdad es que no le dice a nadie lo que había pasado. Dora se guarda ese secreto de que este señor K, es decir, un amigo del padre, intenta tener con ella una situación erótica, sexual. A su vez a Dora le empieza a aparecer que la señora de K y su papá tienen alguna suerte, alguna clase de relación privilegiada entre ellos. Es decir, que se instaura una situación en la cual sería la señora acá y el padre de Dora, a los ojos de ella, tienen alguna relación. Esta relación entre el padre y la madre, como se desprende de lo que estábamos leyendo, el padre realmente no le da demasiada importancia a su mujer. Y este señor K
es el que intenta darle un beso a Dora. La madre, como decíamos ahí, Dora tenía una, digamos, no solo una mala relación con su mamá, sino que lo que ella veía sobre todo era que era un personaje sin ningún valor para ella, ningún valor en términos intelectuales, ningún valor en términos, no como modelo de identificación femenina, nada. Por otra parte, contribuía a que, como decíamos recién, el padre tampoco le daba mucha importancia a la madre, y Dora ve eso, y como decíamos recién, como él dice acá, tiene mucho más peso en Dora todo lo que es la herencia cultural de la familia del padre. Tanto es así que cuando el padre va enfermando, porque después de que se cura de eso vuelve a tener otras enfermedades, Dora tenía 17 años y el padre empieza a decir, si yo no puedo estar por cuestiones de salud al frente de la fábrica, la que se va a tener que ocupar la fábrica es Dora. Piensen ustedes, estamos hablando de 1900, ¿no? 1809, 1900, ¿no? En una sociedad absolutamente machista, que el padre diga, mire, si hay alguien que a mí me puede suceder en la fábrica, es mi hija de 17 años, no mi hijo de 19. Toda una definición de cómo veía el padre la capacidad de Dora en contraposición a la capacidad del hermano. Entonces decíamos, a Dora le empieza a pasar que esta figura no le sirve de identificación. No le sirve. Y busca en alguien que es la señora acá, a quien ella sí la ve como una señora, primero que nada la ve como una mujer muy bella, muy atractiva, pero además de muy bella y muy atractiva, sabe que esta señora tiene a los ojos de su padre, esta mujer sí que tiene valor, ¿no? O sea que esta sí le sirve a ella como modelo de identificación. Le pasa nada más a Dora que empieza a advertir que esa tan buena relación entre el padre y la señora de K es porque hay algo erótico entre ellos. Como él dice, el papá de ella y la señora de K son amantes. Y lo que es más, le parece que este señor K lo sabe. Y entonces tiene una fantasía ella que es algo así como que, bueno, mi padre me entrega al señor K como moneda de cambio de la relación de él con la señora de K. Digo porque todos esos escándalos sexuales que se cree que son de esta época, hace 115 años también había. Lo cierto es que finalmente Dora está un poco enterada, digamos, de que a raíz de las enfermedades que vino teniendo el padre tiene una limitación para tener relaciones sexuales por vía del coito, ¿no? Es decir, el padre se agitaba mucho, entonces ella supone que el padre, con la señora de acá, que tiene encuentros eróticos, debe ser que lo que hacen es sexo oral, ¿no? Dora se acercaba mucho a la señora de acá porque veía en ella entonces, digo, un modelo de una mujer valiosa, atractiva y sobre todo, como dice, valiosa a los ojos de su padre, que era el varón que para ella era el más importante. Por lo tanto, digamos, qué mejor que buscar parecerse a esa señora, que era la señora de la cual ella tenía la seguridad de que era la que le gustaba al padre, ¿no? Tiene bastante amistad con esta señora porque este matrimonio son como un poco menores que los padres de Dora, ¿no? Él dice, bueno, a la edad que yo lo entiendo, el señor K tenía el padre de Dora tenía 45 y K y la señora eran como de 30 y largos, digamos. Ella entabla una especie de amistad con la señora de K y a través de la señora de K, porque incluso esta señora de K le facilita libros, como ella iba a Dora a conferencias de temas serios, esas cosas, libros, digamos, que en aquella época no se pensaba que pudieran leer chicas de 17 o 18 años.
Hay uno, pareciera ser que fue bastante importante en esa época, de un autor que se llamaba Mantegazza, que se llamaba La fisiología del amor. Y Dora leía ahí, digamos, sobre todo la fisiología del amor, hablaría de, obviamente, cómo son las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Cosa que piensa usted, hace 113 años atrás, no era muy fácil de hacer público que una chica de 17 años estuviera leyendo esos libros. La única que sabía que ella estaba leyendo esos libros era la señora de acá, porque con ella había hablado Dora de estos temas. Este matrimonio acá tenía también 3 hijos chiquitos, es decir, que cuando Dora tiene 17, 18, los hijos de este matrimonio son como niños, digamos, pongámosle 3, 6 y 9 años. A veces había que la señora de acá, cuando su marido acá viajaba a algún lugar, porque parece que era común, porque también tenía un negocio, digamos, tenía que viajar, la señora de acá le daba ganas de ir a visitarlo al papá de Dora. Y la señora de acá le decía, bueno, pero lo que pasa es que ¿quién se va a quedar con mis chicos? Y Dora le decía, yo me quedo, yo te los cuido. Entonces se producía una situación que era que la señora de acá se iba sola a verse con el papá de Dora, Dora se quedaba con los 3 hijos, cuidándolos, y en esos momentos entonces se producían los encuentros sexuales entre el papá de Dora y la señora de acá. Como podemos decir, la mamá de Dora, la señora que estaba, ¿no?, sin ninguna participación, estaba en el limbo. El tema es que en un momento determinado, cuando Dora tiene ya 16 años, este señor K la invita a ella a que vaya hoy al negocio, al momento de cerrar el negocio, y así cuando salimos de ahí vamos juntos a su mamá a la casa de tu papá a una cena. Dora hace eso. Y cuando el señor cierra todo el negocio, baja la persiana y se va a reunir con los empleados, se acerca a Dora, la abraza contra sí y, digamos, le apoya su pene erecto en una pierna de Dora, ¿no? Dora se horroriza de esta situación, sale corriendo de ahí, muy indignada, muy ofendida, y a partir de ahí es que empieza a padecer más de esta situación, que es la de estar en el medio de toda esta situación, que es que la señora de acá tenga una relación con su padre, que ella ya tenga ya por segunda vez, como dice, un approach, como dicen ahora, del señor K, que ella rechaza indignadamente. Pero además hay una frase que este señor K le dice a ella para que ella acceda, digamos, a algún acceso carnal, digamos. Le dice, vos sabés que mi mujer no es nada para mí. Frase que le suena muy fuerte a Dora, porque esa mujer es a la que ella más admiraba, digamos, y de nuevo aparece que, así como para su padre su mujer no era nada para él, para el señor K su mujer tampoco es nada para él. Bueno, está inmersa en toda esta conflictiva cuando empieza a tener estos últimos síntomas que dice acá, ¿no? La tos nerviosa, la afonía, el problema respiratorio. Escribe, como decimos ahí, esa carta donde dice que se despide de los padres. Como dice acá bien Freud, su modelo de alguna manera, entonces, en medio de esta situación, como dijéramos, esta mujer, como dice, no tiene importancia. Esta tiene importancia, se comporta con ella de una manera un poco tramposa, porque dice Dora, me usa a mí para verse con mi papá. Me usa a mí. Me pide que le cuide a los chicos, y entonces ella se va a tener sexo con mi padre. A su vez, esta señora tampoco es vista como valiosa por su marido. Le quedaba, como decíamos, esta tía, pero esta tía se muere. Bueno, dijéramos, a Dora le está faltando ahí un soporte para una identificación más claramente femenina.
Además, la tía muerta, uno podría decir, bueno, ella habla de suicidio. Que si se consumara, llevaría a que ella también esté muerta. O sea, la tía muerta y Dora también muerta. Es decir, en esa situación es que Freud la comienza a atender a Dora. Y lo primero que hace Dora en las sesiones es referirle una y otra vez esto que ella se siente usada por toda esta situación, pero sobre todo por la señora de acá y por su padre, para mantener esa relación que es, como quien dice, es clandestina solamente para la madre de Dora, por ejemplo. La única que no sabe que el papá de Dora y la señora acá tienen algo que ver es la mamá. Pero el tema es que cuando él le pregunta a Freud, bueno, ¿qué hacía ella? Ella le dice, entonces esto que yo les contaba, ¿no? Que ella se queda con los hijos de la señora acá cuando la señora va a ver a su papá. Y Freud le dice, bueno, pero entonces usted juega un papel en eso mismo de lo que usted se queja. Usted tiene una participación activa. A Dora le cae mal eso. Pero digamos que Freud lo que le muestra es que, y esto podríamos decir en la histeria, el sujeto tiene una participación en eso mismo que dice que le causa su sufrimiento, ¿sí? Es decir, que hay acá algo, digamos, del orden de lo que uno llamaría el malestar, que está causado por el propio sujeto. Porque Freud diría, no se lo dice, pero es una deducción, sería muy simple, no se ofrezca usted a cuidar a los chicos y ya va a ver que no se pueden encontrar. Otra cosa que le llamaba también a Dora la atención de toda esta situación es que la señora de acá tenía, como que dice también, una salud frágil, pero se mejoraba rápidamente cuando su marido, el señor K, se iba de gira a proveerse de mercadería para el negocio. Se curaba en un día y entonces al día siguiente se sentía tan rozagante también que lo iba a visitar al papá de Dora. Y Dora ahí hace como una especie de razonamiento y dice, a ver, algo raro pasa, porque digamos, si yo amara a mi marido, me enfermaría de tristeza cuando se va y me curaría cuando vuelve. Y esta mujer hace exactamente al revés, dice. Se enferma cuando el marido está y se cura cuando el marido se va. Es decir, todo le va cerrando a ella para saber que esta señora y su padre tenían una relación amorosa y, como dije hoy, dado que el padre no podía realizar el coito, digamos, seguramente lo que tenía era una práctica sexual oral, o sea que concretamente esta mujer le practicaba una felacia al padre. Digo, insisto en esto porque todos los síntomas de Dora tienen que ver luego con un trastorno de algo que tiene que ver con la boca y el aparato respiratorio. La tos, la falta de aire. Esto ya lo empezó a tener desde los 8 años. Entonces uno diría, bueno, pero ¿y entonces también pensaba él? Bueno, no. La idea de Freud es que entre lo anímico y lo somático siempre, como dice, le presta un soporte, un pie de apoyo a lo anímico. Es decir, si yo tenía, supongamos Dora, a los 8 años ya, trastornos respiratorios, cuando desde los 14 o 16 comience a tener problemas psicológicos, esos trastornos respiratorios le van a facilitar la expresión de los conflictos psíquicos. Es la idea de Freud, a lo mejor ustedes cuando vieron en profunda vieron la idea que se llamaba vías de facilitación. Es decir, Freud va a decir, mire, queda como una especie de huella marcada. Al principio lo pensaban incluso que quedaba neurológicamente, cuando hizo en 1895 el proyecto de la psicología para el neurólogo. Después descarta esa idea que quede, como dice, una marca neurológica, pero dice, pero queda una marca psicológica. Es decir, si yo me acostumbré, por razones X, a que cuando tengo algún problema, como le gusta decir a la gente, mi vía de descarga
es tan aparato, se llame el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato urinario, la piel, el aparato respiratorio. Eso va a marcar en mí una especie de vía de facilitación para que en el día de mañana, con cualquier problema psicológico que yo tenga, se exprese por esa vía. Esto lo pueden comprobar ustedes en su propia vida seguramente, ¿no es cierto? Es decir, cuando están nerviosos, supongamos por un examen de psicopatología, ¿en qué parte del cuerpo sienten algún trastorno? En el mismo que sintieron cuando hace un año estuvieron nerviosos por otro examen, y hace 2 años y medio atrás cuando terminaban la secundaria, o 3 años, y cuando tuvieron... O sea, que uno va a empezar a ver que siempre que tengo un problema, a mí o sea, algunos dicen me da diarrea, otros dicen no, me constipo, otros dicen me tengo dificultades respiratorias, dicen no, estoy todo el tiempo queriendo ir a hacer pis, otros dicen no, me sube la presión, otros dicen me salen alergias como eczemas, ¿viste? En la piel. Es decir, finalmente uno tiene una vía de facilitación, dice Freud, que es que el cuerpo se ofrece, dijéramos, como un soporte para la expresión de los conflictos anímicos. Y de ahí que, en general, como dice, para cada uno de nosotros es casi siempre la misma parte del cuerpo la que expresa los conflictos. Pero ¿no sería como al revés? Que ya aparecieron todas las partes físicas, digamos, que estos son estos síntomas físicos, y después como que le dieron lugar para los psíquicos, ¿no? Claro, exactamente eso estoy diciendo yo. Que Dora tenía esos problemitas desde los 8 años, después vamos a ver que a los 8 años también ya estábamos con una situación sexual, con unos primitos, con los que jugaba, digamos, se va a ir complejizando la cosa. Pero digamos, eso que a ella le empieza como problemas respiratorios, disnea y todo eso, le sirve después como un soporte para que cuando tiene en la adolescencia conflictos anímicos se expresen en el aparato respiratorio. No dije yo otra cosa diferente. Profe, hay otro modelo de Dora, digamos, de como dijo al principio, que en la historia también se puede copiar los síntomas, que es una prima de ella, de una hermana que es la menor, digamos, que se está por casar. Sí. La mayor se enferma. Sí. Y ahí Freud lo pone como un rechazo hacia su hermana porque se iba a casar o porque iba a construir ese anhelo, creo, que tanto querían, que era otro. Sí. Yo estaba queriendo como centrar más en los aspectos más trascendentes, pero está eso en juego también, es decir, en otras palabras, lo que podríamos decir hasta acá ya se ve es que en la histeria, digamos, el problema es siempre la otra mujer. Woody Allen hizo una película sobre esto, ¿no? Yo les recomiendo que la miren, se llama La otra mujer, justamente, donde cuenta, es una película muy interesante porque sería el personaje central de la película, es una psicoanalista de Nueva York, perdón, una escritora de Nueva York, una escritora que alquila una oficina donde trabaja, digamos, para escribir, exactamente al lado, pegado con el consultorio de un psicoanalista. Como esos edificios viejos que hay, en la parte como que donde se une, como dijimos, esta parte y la medianera, hay una parte que no hay pared, sino que hay una parte de hierro, que es una entrada de aire en común, qué sé yo, y por esa vía ella escucha a las pacientes del psicoanalista y se va imaginando cosas, ¿no? Lo que son las otras mujeres que cuentan ahí su historia en las sesiones de psicoanálisis, y ella empieza como cada vez estar más pendiente de lo que hace la otra mujer, digamos. Bueno, en la historia está siempre la cuestión de la pregunta, digamos, por la otra mujer. Eso que se suele escuchar cuando se sabe de una infidelidad es ¿qué tiene esa otra que no tenga yo? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene esa que no tengo yo? Porque lo que Freud va a decir, en el caso Dora, y a través de la relación que tiene Dora con la señora Deca, ella quiere algo así como aprender cómo hacen las mujeres para seducir a los hombres, sobre todo a los hombres valiosos como su papá. Es decir, ¿qué tiene una mujer para seducir a un hombre? ¿Qué tiene la otra mujer? Porque sería, ella ve que la señora de acá no seduce a su papá. También es cierto que evidentemente no lo seduce acá. Pero bueno, lo cierto es que a ella lo que le importa es
esa mujer que seduce al hombre que es el más valioso ante sus propios ojos, que es su padre. Es decir, que en la histeria, esta pregunta por la otra mujer, diríamos, siguiendo a Freud, no se trata de una pregunta en términos de la otra mujer en el sentido lésbico del tema, ¿no? No es su fascinación por la mujer en el sentido lésbico, sino por su fascinación por esa mujer, una, que seduce hombres valiosos. Como dijéramos, la pregunta que se realiza una histérica es: ¿cómo hace una mujer, o yo, o ella, siendo, pensemos en la teoría freudiana del Edipo, ¿no es cierto?, de que la mujer es castrada frente al hombre que es fálico, es decir, la mujer es menos valiosa que el varón? ¿Cómo hace alguien, siendo de menos valor, para seducir a alguien de máximo valor? ¿Cuál es el secreto que tienen esas mujeres, o esa mujer para ella, que la señora de acá, que lo hace a su padre, que lo hace feliz a su padre, que hace que su padre quiera estar con ella? ¿Qué tiene ella? ¿Cómo se aprende eso? Es decir, lo que ella quisiera saber es cómo se hace para ser una mujer valiosa ante los ojos de un hombre, no ante los ojos de otras mujeres. En todo caso, ante los ojos de las mujeres, cosa que los aquí presentes en la sala podríamos seguramente afirmar, lo que las mujeres quieren es que las envidien, las otras mujeres. Pues hay una serie de cosas que los varones solemos decir, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres te miran más si vos estás con otra mujer. Es decir, vos te vas solo a un boliche, o a un bar, un pub, y no te dan ni bola, pero si estás con otra mujer, y sobre todo si estás con una mujer linda, te empiezan a mirar toda, ¿viste? Algo así como, este tipo debe tener algo valioso, ¿viste? Porque esa chica linda está con ella, ¿no? O por ahí los hombres solemos decir las mujeres es que para ir a una fiesta las mujeres se arreglan de la manera más llamativa para que la miren las otras mujeres, no solamente los hombres, y darles envidia. Porque el juego de esto consiste, esto sería muy largo de explicar, en la reformulación de las ideas de Freud que hace Lacan, va a aparecer la idea de que, dado que pensemos nosotros que la operación es fálico versus castrado, y eso que nosotros diríamos de la especie humana, que es el hombre, como se llama, ¿no? El hombre llegó a la luna, que quiere decir la humanidad llegó a la luna, pero se habla de masculino, ¿verdad? Entonces dice, el hombre y la mujer llegaron a la luna, ¿no? Llegó el hombre a la luna, la humanidad. Lacan va a decir, mire, no existe lo que se llama la mujer, en el sentido de algo que pudiera definir como si uno dijera el hombre. Existen mujeres, pero las mujeres, como dice, se cuentan una por una. No hay un genérico que se puede decir la mujer, como si se puede decir del hombre, porque el hombre es, digamos, el que tiene todo, supuestamente. A la mujer le falta algo, después habría que saber qué. El punto es que para las propias mujeres, en esta cultura occidental, centrada bastante en la figura masculina, las propias mujeres en general creen que les falta algo. Y eso que las mujeres en general creen que les falta, se lo busca con lo que uno llamaría con artificios, ¿no? Por ejemplo, el artificio de la moda, el artificio del cambio del peinado, el color del pelo, el cambio del zapato, la moda, el tacto lo tiene. Digamos, es siempre la idea de que si me pongo algo más, entonces sí voy a quedar re linda, pero algo todavía me falta. O estoy muy gordita, o estoy muy flaquita, o tengo poca teta, entonces hay que ponerse más teta. Un poco, debe ser más grande. Es decir, la idea es que la mujer, como dice acá, la mujer no toda es. En cambio el hombre sería todo, tiene todo, porque al tener un pene que tiene un valor fálico, al hombre no le falta nada. Entonces sería, la mujer está preguntándose, esta mujer Dora, ¿cómo se hace para ser alguien a quien el hombre la mire y la desee?
Por eso tiene esa relación, como dice ahí, tan importante con la señora acá, como dice en un momento incluso el texto de Freud, que digo, insisto en aclarar esto porque él dice, Dora admiraba su cuerpo blanquísimo, como un cuerpo perfecto, de él para los valores estéticos de aquella época, ¿no es cierto? Pero no quiere decir con esto que la deseaba sexualmente. La busca como alguien que le va a enseñar los secretos de la feminidad. Y lo peor que le pasa es que esta señora de acá la traiciona a ella. Porque cuando se arma un despelote entre las dos familias, y supuestamente se revela que el papá de Dora y la señora de acá tenían algo que ver, la señora de acá directamente miente y dice, eso es parte de la chifladura de esta chica que se la pasa leyendo esos libros que no tiene que leer, como la fisiología del amor de Mantegazza y qué sé yo, y la destruye verbalmente para quedar ella salvada, reivindicada, que ella no tenía nada que ver con el papá de Dora. Y hace creer como que son todas imaginaciones, locura de esta chica, tiene mucha fantasía, ¿viste? ¿Cómo no va a andar diciendo esas pavadas una chica que a los 17 años está leyendo el libro de Mantegazza? Y ella se siente absolutamente defraudada por la señora de acá. Que sería alguien que le hacía creer a ella que Dora era valiosa ante sus ojos, digamos, le confiaba a sus hijos para que se los cuide cuando él se iba a encontrar con el papá de ella, y después resulta que no tiene ningún problema en mandarla al frente y mentir para salvarse ella. ¿No? Toda esa es la selección de la dictadora. Y entonces Freud le sirve para estudiar esto. Por un lado, que decimos, bueno, toda la relación que hay entre los síntomas somáticos con los conflictos psíquicos. Lo que la histérica busca, que sería esto que decimos, ¿no? Otra mujer que la enseñe, la guíe a ser mujer. Además de la otra mujer, película que les recomiendo que podemos ver, hay una película un poquito más difícil de conseguir, pero ahora se está dando en Buenos Aires como obra de teatro una película que hace más de 30 años filmó. Yo creo que tenía un video, pero no sé si lo puedo pasar a DVD, de Bergman, del director sueco que se llama Sonata Otoñal. Digamos, nada recomendaría más a las mujeres aquí presentes para entender esto que mirar esa película o ver la obra de teatro en Buenos Aires. Sonata Otoñal es la historia, digamos, de la relación entre una madre y una hija en el siglo XX. Es decir, de una madre, entre comillas, independiente y exitosa en su profesión, que tuvo un matrimonio que duró poco, se divorció del papá de la nena y siguió haciendo su carrera. Ahí es, no me acuerdo si es una pianista o una soprano, digamos, muy importante el personaje, que por lo tanto tiene que recorrer teatros más importantes del mundo dando conciertos y tiene que dejar la hija al cuidado de la niñera, la veda de Batito. Bueno, la película es, insisto, muy fuerte. No sé si la versión teatral esa no la vi, porque describe eso que Freud también sabe, ¿no? Que es que dice que de las relaciones humanas, de todas ellas, la más difícil es entre la madre y la hija mujer. ¿Qué es lo que Freud insinúa? Si ustedes leyeron en profunda los artículos sobre Edipo, sobre todo los últimos, los de la feminidad y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, donde Freud dice que la nena siempre la hace responsable a su mamá por haberla echado al mundo sin pena. Y eso no tiene, como decía, eso no tiene reparación posible. De manera que está siempre presente el reclamo de la hija mujer hacia su madre. Hay temporadas donde si la madre no es como era la mamá de Dora, para el papá de Dora, o sea, si la madre es, como bien dice, mirada valiosamente por el papá, por ahí las cosas mejoran en la adolescencia, o sobre finales de la adolescencia, porque aparece que esta mujer madre, la madre, le sirve como un soporte de identificación, pero si no es el caso, la cosa se complica mucho más. Porque además es la idea de que, por ejemplo,
manera, y tu nuevo marido que yo, que soy tu hija. Pero no herir susceptibilidades, como suelo decir con estas cosas, ¿no? Porque las cosas que cuentan las películas, como las cosas que cuentan los editoriales de Freud, son las cosas que le pasan a cualquier persona, digamos. No se trata de alguien que fue sacado de una celda en un hospital psiquiátrico y sobre esto vamos a teorizar. Son las cosas más comunes que pasan. Entonces Dora tiene también esto que se llamaría, tomando lo que vos dijiste hoy de la prima, lo que dijimos de la tía esta, director, y de la señora de acá, lo que se llama también, después vamos a hablar, de identificación histérica, ¿sí? O sea, identificación al síntoma. Es uno de los modos de lo que uno llamaría una identificación parcial. Se identifica con el síntoma de la otra. La histeria es, en la concepción de Freud, también habría que decirlo del psicoanálisis contemporáneo, la neurosis más exitosa, por varias razones. En primer lugar, porque en la época de Freud, estas histéricas, lo que en general presentaban, eran síntomas corporales. De hecho, por eso Freud en la época se llamaba histeria de conversión. ¿Qué quiere decir conversión? Que convertía algo de origen psicológico en un trastorno somático. Y en términos de lo que el aparato psíquico quiere, que es evitar la angustia, eso es lo más maravilloso que hay. Imagínense que si en vez de estar absolutamente absorbida por este conflicto, lo que a ella le pasa es que tiene tos, digamos, la angustia por el conflicto desaparece. O supongamos, si fuera incluso un síntoma más disfuncional, como lo que era típicamente en la época de Freud, las parálisis de una pierna, la anestesia sensorial de un brazo. No me pasa nada, yo tengo síntomas acá cuando me toca, así no siento nada, pero no estoy angustiada, no estoy preocupada, nada, digamos. De hecho, incluso Freud observaba y utiliza una expresión en francés que todavía se usa hoy, que es de ver indiferencia, es decir, la vez indiferencia de las histéricas frente a su propio síntoma. O sea, el éxito de esta neurosis es mayor, decía Freud, porque si hay algo que las neurosis tratan de resolver, es una angustia, ¿no? Veíamos el otro día la obsesión a través de las obsesiones, de los rituales, de todo eso que veíamos, bueno. Pero el tipo obsesivo, digamos, está como todo el tiempo absorbido por eso. Una histérica, en cambio, tiene mucho menos gasto de energía y mucho menos angustia. Es la neurosis más exitosa, por lejos. Ahora bien, es más, esto que yo les describí hoy, así como yo les decía el otro día que la neurosis obsesiva se asemeja mucho a lo que uno llamaría el psiquismo masculino, la histeria es, uno podría decir, el prototipo del psiquismo femenino, o si queremos decirlo a la inversa, el psiquismo femenino tiene su prototipo en la histeria. Esta sensación de no estar conforme consigo misma, esta sensación que tienen habitualmente, bueno, muchas cosas podríamos decir como sueños, digamos, ¿no? Como se pueden decir de los obsesivos, también de las histéricas, ¿no es cierto? Esa sensación de que nunca estoy conforme con lo que tengo, ¿sí? Esa cosa típica que tienen que ver las histéricas que, digamos, les gusta mucho como a un muchacho, hasta el momento en que comienza a estar de novia con él. Al poco tiempo estaba de novia con él y dice, vos sabés que no era tan lindo como yo pensaba.
No digo que no me guste nada, ¿viste? Pero no es lo que yo pensaba, ¿no? La verdad que no estoy tan entusiasmado como al principio creía que iba a estar, porque me parece que este muchacho, yo lo idealicé un poco mucho, ¿viste? No era tan así, pero ya me gusta otro fulanito que me parece que él me mira. Estoy casi segura de que ese fulanito me mira. ¿Y qué pasa? Y bueno, me mira, a lo mejor se acerca a decirme algo, o me invita a salir, pero bueno, estás saliendo con el otro, y sí, pero ya te dije, tanto no me gusta. Y después sale con ese segundo y al tiempo viene y te dice, me gustó, pero no tanto. Porque viste que tal cosa o tal otra, digamos, siempre aparece esta permanente sensación de desilusión con respecto a que eso que ella anticipaba que iba a ser maravilloso, no lo fue. Más que decir que no lo fue en absoluto, no lo fue tanto. Me gustó, pero no tanto. Es decir, entonces sigue buscando. Sería bueno, no le gustó este, pero el otro podría ser. Y tampoco este, pero podría ser el otro. Y si no es este, podría ser el otro. Insisto, para que no sé si el término moralista. Lo más claro de eso es la moda. Es decir, eso que te pareció maravilloso hace 2 meses cuando creías que con eso iba a estar lindísima, hoy ya te parece que no, que hay otra cosa que te va a dejar más linda. Y dentro de un mes, otra cosa más. O el peinado, fuiste a la peluquería porque ya no dabas más con el pelo que tenías, o el color que tenías, o el corte que tenías, te haces un cambio de look, como dicen ahora, y a los 15 días decís, no estoy tan convencida de que esto me deje más linda, ¿eh? No me siento, me miro en el espejo y no me veo. Y esperar, si me crezco un poquito más, me voy a volver a otro corte, volver a otro tono, o me voy a hacer los rulos, o me voy a alisar, o me voy a... Digamos, la idea permanentemente de que nada la deja conforme. Es decir, que todo se presenta como inicialmente satisfactorio y después es como que empieza a ser menos satisfactorio. De modo tal que eso la impulsa, la lanza, como dijimos, a una nueva búsqueda. Digo, de ropa, del aspecto visual. Algunas se hacen, esas personajes que salen en las revistas o en la televisión, se hacen conocidas porque se siguieron haciendo cirugía estética porque no se quedaron conformes con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta. Ese prototipo de la feminidad argentina que era Susana Jiménez vivía haciéndose cirugía estética porque si le levantaban mucho el culo no le gustaba y si le bajaban tampoco. Y nunca está conforme. Nunca está conforme. Además siempre es la pobre víctima de esos hombres males que le sacan la plata, le engañan, no, pero eso es un prototipo realmente de lo que es una histeria, ¿no? Todo amor, todo bondad, todo simpatía. Diríamos, acá sí que hay una humorista que a mí me resulta muy divertida que se llama Gabriela Acher, si la conoce, una morochita, delgadita, alta. Ella tiene incluso un libro y es un espectáculo que decía, ¿por qué siendo yo tan inteligente siempre me enamoro como una estúpida, ¿no? O sea, porque siempre me termino enamorando del tipo y no me va a hacer feliz. Yo me considero a mí misma muy inteligente. ¿Por qué Es decir, eso que le dijo Freud ahora, ¿no? ¿Qué tiene usted que ver con eso de lo que usted se queja? ¿Qué papel juega usted para tener que quejarse de eso de lo que se queja? Una histérica en general, así como yo les decía el otro día de la neurosis en general, pero en la histeria se ve aún más, eso yo decía de alegato de inocencia. ¿Sí? Yo soy inocente, digamos, yo soy buena, yo soy delicada, me preocupo por los demás y siempre me encuentro con tipos que me cagan, que no me dan bola, que no se preocupan por mí, pero lo peor es que me hacen creer el verso primero, que están muy enamorados, están muy interesados en mí y después me dejan. Y como si uno dijera, bueno, pero si esto ya le pasó con A, con B y con C, ¿usted qué tiene que ver para que A, B y C dijéramos, empezaron como enamorándose de usted y ahora la dejaron? Y yo no sé, porque yo soy muy buena y me dejan. Pero eso no solo lo pasa a las mujeres. ¿Sí? Y porque, claro que no, porque ahora también hay hombres en posición histérica, muchos hombres en posición femenina. Es decir, el mundo de los últimos
25 o 30 años, ha ido haciendo como, dentro de todo esto que fue como abandonándose los esquemas más prototípicos de la masculinidad y la feminidad, hay más mujeres que se parecen a hombres y más hombres que se parecen a mujeres. Lo cual no estoy diciendo que son todas lesbianas, son todos homosexuales. Que alguna gente dice eso, sí. Pero me refiero a que aparece como si uno pensara el hombre, la masculinidad del siglo XX, sobre todo hasta 1960, 70, digamos. Eso no existe más para hoy. Existe excepcionalmente y uno lo ve como energúmenos, como trogloditas, ¿no? Esos tipos que quieren vivir hoy, supongamos, acá en esta ciudad, en una vida moderna, y tener una relación con su esposa como la que se tenía en 1945, por ejemplo, ¿sí? Y también hay muchísimo menos mujeres ahora, como eran antes de 1945, ¿no? Por eso digo, hay una especie de resquebrajamiento de eso. A decir verdad, la sociedad no sabe cómo arreglarse con eso. Es decir, es la emergencia, yo diría, masiva de cosas que antes eran como muy minoritarias, ¿sí? Comportamientos, digamos, masculinos y femeninos, que hoy están como ocupando muchos, o sea, muchas mujeres serían de esta manera, o otros hombres de esta otra manera, cuando antes eso era lo absolutamente excepcional, y la sociedad no sabe cómo arreglárselas con ello. Y eso va desde pequeñas cosas que implican razonamiento hasta grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, la mujer que trabaja y adopta en su trabajo y en su casa una posición que era más habitual de ver en los hombres hasta hace 40 o 50 años. Y a la vez hombres que adoptan en su trabajo y sobre todo en su vida familiar una posición que era más común de ver en las mujeres. Y la gente después dice, pero eso trae, llamémosle, vamos a decir una palabra fea, trae trastornos en los niños. Bueno, en un sentido habría que decir sí. O trae por lo menos nuevas formas de la niñez. Como uno dice, hay nuevas formas de la feminidad y nuevas formas de la masculinidad. Hay nuevas formas de la niñez. Yo diría, ustedes mismos, si se comparan con los que ahora tienen 7, 8, 10 años, ustedes dirían, nosotros no éramos así, dirían ustedes, ¿no es cierto? Bueno, eso que lo diga gente de mi generación, valde y pase, pero que lo digan ustedes, que tienen 20 y piquito, digamos, que estos pibes de ahora no son como éramos nosotros, porque hay otra forma de niñez. ¿Y por qué hay otra forma de niñez? Porque hay otra forma de ser mamá y ser papá, y de ser varón y ser mujer. Pero si esos cambios tan abruptos como refieren a los últimos 40, 50 años, ¿por qué Freud ya hablaba de la histeria en los hombres? Digamos, ¿cuál sería la...? Freud exactamente no hablaba mucho de la histeria en los hombres. En todos los casos de la histeria pública son las mujeres. No hay bueno, pero él hombre decía que no era exclusiva de los... Claro, bueno, porque lo que él está diciendo es, mire, las identificaciones, a ver cómo hacerlo. Justamente lo que recién decía el profesor, que algo que se vio ya en otras épocas, pero en menor medida, ahora se ve de una manera masiva. O sea, no es algo que apareció ahora. Antes podíamos hablábamos como la excepción o lo atípico, vamos a decir, y ahora pasó a ser mucho más típico, mucho más frecuente. No significa que se invirtió totalmente, pero que es mucho más... No es del todo novedoso, digamos, claro. ¿sí? Por decirlo. Claro, Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo de algo que pareciera que tiene un auge ahora, ¿no? A ver, toda la historia por lo menos del siglo XX habían seguramente mujeres y varones, sobre todo varones, pero también parecen mujeres, que les gustaba algo así como hacer, dentro de las posibilidades que tenía el siglo XX, hacer pública su vida sexual. Ahora existe una cosa que es filmarse y sacarse por YouTube y que te vean 150.000 personas en 3 días. A vos teniendo sexo con quien sea, con tu novia, con un perro, con otro hombre. Pero esa masividad en hacer público eso es un fenómeno de esta época en términos de masividad, ¿no? No es que no hubieran habido antes tipos que le gustara sacarse una foto y mostrar su pene, o chicas mostrarse desnuda. Sí, digamos, pero eso era una cosa como muy pequeña. Ahora es
De hecho, digo, trae un problema social cuando la gente dice, me robaron un video y aparezco haciendo tal cosa. ¿Viste? Pero, bueno, es porque vos te lo quisiste grabar y lo quisiste, sí, pero no era para que lo vean todo, ¿viste? Yo quería que lo vean dos nomás, ¿viste? Bueno, cagaste, ¿viste? No hay forma de que lo vean dos. Como dice un viejo dicho, secreto cuando lo sabe solamente una persona. Si lo saben dos ya no es secreto. Porque vos podés dar garantía por lo que vos vas a hacer, no por lo que va a hacer otra persona. De manera que si lo saben dos, ya no es secreto, sería, ¿no? Bueno, eso pasa ahora, dar a conocer masivamente la vida íntima de las personas, por ejemplo. Trae situaciones nuevas. No es que no hubiera ningún hombre, pero Freud, todos los historiales de histeria son de mujeres. No hay uno solo que sea ningún histérico varón. Ahora bien, él va a decir en este historial, y eso sí es interesante para nosotros, que Dora, que es una histérica, tiene obsesiones y fobias. Es decir, lo que él va a decir, mire, la neurosis es una especie de tronco común. Si vos querés llamarle, un camino, la neurosis. Su ruta primordial es esta, en Dora, que es la histeria. Pero en este camino aparece por ahí algo que es del orden de la obsesión o algo que es del orden de la fobia. ¿Sí? Porque la neurosis es un modo de funcionar el aparato que es en base a la represión. ¿Sí? Eso vimos al principio del año. Bueno, la represión, como no logra dejar todo reprimido en el INC, algunas cosas en este cuadro salían, insisto, llamarlo de conversión, le llamaba Freud, porque la descarga era básicamente en términos de lo corporal. Por ahí otra cosa que no podía convertirse, digamos, de psicológica en somática, se presentaba como una fobia, y hay bastante frecuencia que aparecen rasgos fóbicos en las personas histéricas, y cada tanto aparece algún rasgo obsesivo también. Y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, por lo que predomina en términos de síntomas también, pero como le decíamos el jueves pasado, por la posición que el sujeto adopta frente al mundo. Es decir, en la histeria lo que caracteriza es la insatisfacción. Para anticiparlo ya para que se entienda, ¿no? Lacan le va a dar a estas tres neurosis una forma, dice, y cada una tiene una forma particular de tramitar el deseo. En la obsesión, que es lo que vimos hasta ahora, lo que él dice es el deseo imposible de los obsesivos. Es decir, que el obsesivo convierte en imposible lo que él desea. Yo les ponía el otro día el ejemplo que dice que se quería declarar a su compañera de estudio, pero lo empezaba a postergar, y finalmente la chica se hablaba con otro. O sea, la imposibilidad provino de la demora de él, de la indecisión de él. Él convirtió en imposible porque se no ve con esa chica. Para el sujeto obsesivo, él dice, no, yo soy víctima de las circunstancias, esto no me va a volver a pasar, ¿viste? Porque me vuelve a pasar, por supuesto, porque está en la estructura misma de su ser, el de postergar esa procrastinación, como se le dice aristotélicamente. En la histeria, Lacan va a decir el deseo insatisfecho. Eso ya lo decía Freud, la histeria tiene un deseo insatisfecho. Lacan le va a dar una vuelta que no es tautológica, que dice la histeria tiene el deseo de tener un deseo insatisfecho. Cuando hagamos el jueves que viene la fobia, vamos a ver lo que Freud, Lacan va a decir, el deseo prevenido, o prevengo de un deseo. Profesor, ¿sí? ¿Eso sería la conflictiva nuclear de la histeria? Sí, la conflictiva nuclear de la histeria, así como la obsesión decía que era albergar deseos sádicos contra la persona amada, en la histeria es esta conflictiva en torno a no poder satisfacerse con nada. Por eso le digo siempre que el ejemplo mejor es la moda. Es decir, eso que vos hoy te compraste pensando que era lo más lindo, que después, como dice, después de esto ya no va a necesitar cambiarte ninguna ropa porque no va a haber ropa más linda que esta.
dentro de 2 meses aparece otra así. O lo que nos pasa típicamente, se dice a los hombres con el auto. Vos te comprás un auto y a los 2 meses decís, puta, que lo parió, hubiera esperado 2 meses más, ahora sale un auto que me gusta más. Qué boludo, que fui, no esperé, ¿viste? Y ahora ¿qué hago? Tengo el auto, tengo que... Bueno, esa situación que nos pasa a los hombres, se dice con el auto, es lo que les pasa a los... Ahora, llevado a este punto, y esto por eso, vamos a decir, yo decía, ya Freud decía que esta era la neurosis más exitosa para mantener baja la angustia. Lacan le va a agregar y decir, mire, la histeria, ni siquiera hoy quizás es seguro que se pueda llamar que es una neurosis, porque es una forma de relación con el mundo. Porque uno podría decir, todo el mundo moderno que vivimos ahora, lo que llamamos el hipercapitalismo, el mundo postmoderno, se organiza en torno a que vos estés siempre insatisfecho y por lo tanto consumas algo nuevo que todavía no salió, pero que va a salir el año que viene, el iPad 6, 7, 8, el iPhone 26, digamos, pero vos tenés que estar atento a que sale el nuevo modelo, porque eso, cuando tengas eso, ahí vas a ser feliz. Los 3 días. Al 4º día vas a decir, está por salir una versión del Samsung Galaxy 14 que es mejor que esta. Tengo que tirar a la mierda esta. Estoy, digamos, este modo insatisfecho, Lacan directamente al final de su obra va a decir que ni siquiera merece ser llamado una neurosis. Dice, la histeria es un modo de discurso. Tema complejo, lo explicaremos el año que viene en física. No, pero sería... Es más, acá vino hace como 15 años un discípulo de Lacan y de un seminario sobre histeria durante 3 días que se llamaba Philippe Julien. Y el título mismo que le puso al seminario es La histeria. ¿Existe todavía? Porque sería esto que de lo que hablaba Freud, la verdad que así no existe más. Si ustedes leen Henry, que ya es un texto de fines de la década de 60, 70, le va a decir, miren, la histeria, hoy por hoy, ya hace 40 años, no se caracteriza por la conversión. La histeria se caracteriza por la teatralidad, el histrionismo, el seducir para dejar con las ganas, ¿sí? O como le dice incluso una definición que no es que sea la panacea, pero consiste en la hiperexpresividad somática de los afectos, ¿sí? Una histérica es alguien que dice, ¡ay, pero esto es lindísimo! Yo nunca vi una viromita tan linda. Y yo decía, pero al fin y al cabo, una viromita como cualquiera. Digamos, esa hiperexpresividad para decir todo lo que le gusta y lo que no le gusta. Andar así por la vida, por decirlo así, hiperexpresiva en términos de esos afectos. Y eso se acompaña cuando se pone nervioso, se pone toda colorada, digamos. Y se excita por algo y se empieza a transpirar y está, bueno, digamos, o sea, no, entre comillas, no puede disimular corporalmente los aspectos, las emociones que tiene, ¿sí? Se caracteriza por eso, por la, como digo, ¿no? La teatralidad, la seducción para dejar con las ganas. Ya no se presenta más como conversión. Y digo, y esa forma en que se presenta la histeria, dijéramos, si la pensáramos todavía en términos de la definición de Henry, ¿no es acaso una buena definición de lo que es la modernidad? Es decir, está desde el psicoanálisis mismo como puesto en duda esa idea de que la histeria sea algo así como ese cuadro clínico que lo desveló a Freud, que lo hizo famoso a Freud, si querés llamarlo, que le permitió descubrir el inconsciente, pero en un sentido hay que decir que la histeria ya no se presenta más como antes. Y ese modo en que ahora se presenta eso que seguimos llamando la histeria, fundamentalmente porque se ubica en el mundo como alguien que tiene un deseo insatisfecho y que no puede quedarse conforme con, como dice, haga lo que haga, le parece que al final hubiera podido hacer algo que lo hubiera satisfecho más. Esa es una posición histérica frente al mundo, digamos, pero no quiere decir que tenga conversiones ni nada. Es un modo de estar en el mundo, podríamos decir hoy por hoy, pero que pareciera como emblemático de la modernidad. Hasta yo podría decir, eso que desde tu perspectiva teórica hoy se trabaja tanto, sería que son los trastornos de pánico, o las cosas panicosas, y los trastornos obsesivo-compulsivos y todo. Yo podría decir, son las personas que fracasaron como histéricas, digamos, si no pudieron armar una forma de estar en el mundo al modo histérico, y entonces tienen otros recursos que le traen problemas, porque
por supuesto, no es bueno tener obsesión y tener un trastorno, pero digamos, es como dijéramos, porque no pudieron constituirse, esta es la expresión, como neuróticos del siglo XXI. Entonces, neuróticos del siglo XXI, para no pasar socialmente por alguien con muchos síntomas, incluso se dificulta el diagnóstico, que ahí la histérica va tomando la patología de moda de la época, digamos, bipolaridad, ataque de pánico, fobias, entonces uno se presenta en el consultorio. Claro. O sea, como que dice, fracasando como histérica, te queda la posibilidad de pasar como fóbica. Entonces uno ve en el consultorio una descripción típicamente fóbica, que vamos a ver la clase que viene, digamos, evitativa, con un montón de sintomatología típica de ese cuadro, y cuando se pone a profundizar un poco más es claramente una histérica que tomó al modo de la fobia la presentación, esta hiperexpresividad de los afectos somáticos. Bueno, de hecho sí, efectivamente. Si hay algo que le interesa a una histérica, que cuando ella entra a esta aula, entra con una forma de pisar el lugar, una forma de un perfume más. Todo la miremos. La histérica lo que quiere es provocar impacto estético. Eso lo decía un autor argentino. Lieberman decía, ¿no? Persona que dramatiza para crear impacto estético. Incluso, como decía él, impacto de fealdad. Si no puedo crear impacto de belleza, entonces que me miren porque tengo algo asqueroso, muy feo. Pero lo que no puedo soportar es que me miren indiferentes. Como decía a mí una vieja compañera, me decía, mira Alfredo, a mí no me importa que hablen mal de mí, lo que me importa es que hablen. Bien o mal no me calienta, pero que hablen bien. Quiero decir, a un obsesivo le preocuparía mucho si hablan mal de él, ¿verdad? Es decir, preferiríamos decir que no hablen mal de mí. Pero si no por lograr que hablen bien, que por lo menos que no hablen de mí. Una histérica, propiamente como era aquella muchacha, decía, mira, lo que me interesa es que hablen de mí, no me importa si para bien o para que hablen de mí, o sea, que me tengan presente en la cabeza, en las palabras, en las conversaciones, que hablen de mí. Uno podría pensar, todas esas, lo que llaman los mediáticos de la TV, y algunas, como dice dicho, empiezan como participantes en Gran Hermano y mañana serán Vedettonga, como dice la gente. Bueno, ¿qué es lo que les interesa? Vedet tiene de luego ver, la mirada. Vedet es la que es objeto de mirada, ¿sí? Todas esas dicen, yo creo que son una vedet. Esa quiero que me miren. Y la verdad, como se suele decir, es que quieren que las miren los hombres, las mujeres, pero también las mujeres. Porque si hay algo que está en juego, digamos, o sea, la literatura 1000 veces refiere, ¿no es cierto?, digamos, lo que llamaría la rivalidad masculina, ¿sí? Si vamos a pelear a alguien me castiga a quién, y vamos a jugar a ver si te gano, y me burlo, pero digamos, tanta importancia con la rivalidad masculina que la rivalidad femenina. Cualquier chica que se queda con el novio de otra, pregúntenle cómo se siente. Que tocó el cielo con las manos, y le gané a la otra. Bueno, veo que están montando las cosas y son más de las 12. Jueves que viene, hablamos de esto, de preguntas que queden. Hoy, chicos, hoy a las 18 se empieza acá